Y vamos de inmediato a otro tema, algo que también preocupa sobre todo en el norte de Chile, porque vecinos y autoridades de Colchane denunciaron en los últimos días la presencia de caravanas de vehículos y también de migrantes irregulares que atraviesan la frontera sin control de las autoridades. Queremos profundizar en este tema y vamos a tomar contacto de inmediato con el alcalde de Colchane, Javier García, quien saludamos de inmediato a través de Zoom. ¿Cómo está, alcalde? Un gusto tenerlo por acá. Muy buenos días, gracias por el contacto. Alcalde, bienvenido. A ver si nos puede contar cuál ha sido la situación en estos últimos días, porque hemos visto incluso algunos videos donde se da cuenta de algunos vehículos que pasan, se habla de caravanas en la zona. Cuéntenos un poco cuál es la denuncia que le ha llegado de los vecinos y lo que usted mismo ha podido constatar, por favor. Bueno, esta denuncia realizada por los vecinos da cuenta de que no ha cesado la migración irregular, toda vez que una vez implementado las medidas del gobierno en Colchane, militarizando sobre todo el paso fronterizo, ha cesado que ingresen migrantes en la localidad de Colchane. Sin embargo, el ingreso se ha desplazado a sectores más alejados. Por tanto, los vecinos han denunciado la presencia de cientos de migrantes que están ingresando con toda la libertad y, por supuesto, vehículos que ingresan a Chile y también vehículos que salen de Chile. Presumimos nosotros que se trata de vehículos llamados chutos o vehículos robados simplemente, y que, por cierto, afecta la seguridad de los vecinos. Nosotros hemos puesto a disposición de la delegación presidencial estas imágenes, dando cuenta de que es necesario que el ejército pueda visualizar y estar presente en esas zonas donde lamentablemente siguen ingresando migrantes. Ya, alcalde, pero ¿qué más pueden hacer los militares por la frontera en el norte? Usted es fronterizo con Bolivia, sabemos que tenemos una frontera también muy extensa con el Perú, y lo han dicho los militares y también el gobierno, que no es posible tener un militar cada tantos metros para poder custodiar permanentemente la frontera. Y, sin embargo, el gobierno ha creado otros mecanismos como visores de alta capacidad, de alta distancia, drones también para apoyar la observación. ¿Qué más se puede hacer o qué le gustaría a usted que se pudiera hacer allí? Bueno, instalar tecnología de punta como se ha hecho en algunos sectores, en esos puntos de ingreso que son ya conocidos por los vecinos, y que, por cierto, también acudir de manera, digamos, al instante cuando los vecinos hacen el llamado para poder visualizar estos hechos, porque cuando llega el ejército o carabineros simplemente las personas ingresaron al país. Y por otro lado, por cierto, se requiere de todas formas mejorar, digamos, o mejorar el diálogo con Bolivia, porque aquí lamentablemente la reconducción sigue no operando, ya que los migrantes que no son bolivianos ingresan de todas formas al país, aún no teniendo la documentación al día, aún siendo controlados por el ejército o controlados por carabineros. Y en ese sentido no tenemos la misma suerte que la frontera Perú-chilena, donde aquellos que ingresan sin documentos son reconducidos a Perú. Aquí, en esta frontera, lamentablemente, siguen ingresando e ingresan de todas formas a Chile, muchos sin ningún documento de identificación. Ahora los puntos, si bien es cierto, es una frontera extensa de más de 130 kilómetros, hay puntos que son identificables y que el Ejército y Carabineros también lo conoce. Por tanto, en esos puntos es necesario establecer puntos de control. Ya, pero aquí es una falta de voluntad, una falta de atribuciones, porque usted dice que en el fondo se hace la denuncia, se dice, mire, estamos viendo en tal punto que están entrando personas, que están entrando vehículos, y usted dice que le gustaría que haya una reacción inmediata a eso, una reacción urgente. Hoy día, cuando se hacen estas denuncias, nadie se traslada a la zona, los militares no se trasladan para allá para tratar de atajar a quienes vienen por estos pasos irregulares, o no tienen las facultades para hacerlo, porque también sabemos que hay ahí, bajo la figura del resguardo de la infraestructura crítica, una serie de facultades, pero que son también limitadas, ¿no? Lamentablemente, creo que la organización de cómo está operando el ejército no es suficiente, toda vez que los vecinos han denunciado que hace 2 días se están llamando al ejército y estos no se han hecho presentes en la comunidad de Taipicuano, donde los vecinos prácticamente están encerrados en sus hogares debido a la presencia de cientos de migrantes, de muchos vehículos que obviamente ponen en riesgo la integridad física, y han enviado imágenes, audios que nosotros hemos puesto a disposición de la delegación presidencial, solicitando la presencia del ejército. Entonces, no entendemos cuál es la forma que está trabajando, sobre todo en aquellos lugares donde hay presencia de personas o de habitantes. Pero usted, alcalde,
no alcanza a determinar si es un tema de organización, de gestión, de la forma en que se despliegan los militares o si necesitan una facultad, un mandato. Usted me dice que esto se lo han hecho ver a la delegación presidencial. Si es que a lo mejor alguien tiene que mandatarlo para que en esos casos sí puedan reaccionar. ¿Usted alcanza a distinguir el porqué de esa situación? Que en el fondo se denuncie, se llame a los militares, se le diga a la delegada, pero no se concurra al lugar por donde están entrando estos migrantes irregulares. Por supuesto, nosotros le hemos hecho esa consulta a la delegada, no sabemos cuál es el problema o cuál es la causa del por qué el ejército no llega a esos lugares donde los vecinos hacen llamado de manera permanente. Están las imágenes, nosotros hemos recibido la respuesta de parte de la delegación de que no se envían imágenes de hoy día. Sin embargo, hoy día nuevamente los vecinos siguen enviando imágenes de lo que está sucediendo en esa zona. Por tanto, ¿por qué no le vamos a creer cuando son vecinos que viven y que permanentemente sienten que su seguridad está en riesgo? Y en ese sentido creemos que no hay una gestión, digamos, óptima que permita de alguna forma controlar o al menos contribuir a la seguridad de nuestros vecinos. Y en ese sentido creemos que falta un trabajo mucho más integral en ese sentido, porque las tecnologías están, creemos que eso no está bien distribuido de hecho, no está instalado en los lugares donde se han visualizado ingresos masivos de migrantes. Ya, alcalde, y para entender bien la magnitud del problema y el cómo nuestro país lo está enfrentando, ¿cuántos militares tiene usted allí en su comuna, en la comuna de Colchane? ¿Y dónde están distribuidos? ¿Están solamente en lo que es la frontera o también están al interior de la ciudad? Eso por un lado. Y lo otro es cómo es la relación con Carabineros, porque yo entiendo, este tema lo hemos reportado en varias oportunidades, que los militares solamente tienen la facultad de retener a una persona, pero no la pueden detener, que eso únicamente lo puede hacer Carabineros. Nosotros creemos que al menos hay 200 efectivos del ejército, están instalados aquí en el pueblo de Colchane, tienen una base instalada aquí, pero ellos tienen que movilizarse o desplazarse en toda la frontera, que tiene una extensión de 130 kilómetros en frontera con Bolivia. Y también vemos que Carabineros no tiene, digamos, la infraestructura necesaria. Ellos están prácticamente hacinados en un pequeño retén, digamos, y que no tiene las condiciones para poder albergar a más carabineros. Y lo que nosotros hemos hecho, hemos firmado un convenio de colaboración con Carabineros de Chile a objeto de poder facilitarles vehículos y así poder dotar de mayor seguridad a los vecinos. Sin embargo, con el ejército no hemos tenido la misma suerte, por tanto, creemos que tampoco las facultades que tiene el ejército es suficiente para efectivamente frenar el ingreso de migrantes al país, toda vez que los mismos migrantes hoy día saben que el ejército no tiene esa facultad, por tanto, de todas formas ingresan aún en presencia de ellos. Una vez que son, inclusive, trasladados por el ejército al campamento que está instalado en el pueblo de Colchane, ellos ingresan de todas formas a Chile. Existe la posibilidad hoy día de devolverlos a Bolivia. Ya, y eso le iba a preguntar, porque usted hablaba de algunos poblados que a esta hora, decía, tiene a sus habitantes dentro de sus casas encerrados por la cantidad de gente que va pasando. ¿Cuáles son los efectos para quienes están en la zona fronteriza de este paso de los migrantes, para luego también, me imagino, que ese migrante se traslade y terminemos, como lo hemos visto, con gente irregular que está en todo Chile, básicamente? Pero esa afectación inmediata, ¿por qué la gente está encerrada en sus casas, como dice usted? Por un miedo que es propio de las imágenes que hoy día nos envían los vecinos. Son pocos vecinos que ven cientos de migrantes ingresar, y muchos de ellos nos relatan los vecinos que son muy violentos. Inclusive los vehículos que ingresan y salen del país se estacionan en sus propias casas, lo cual ellos manifiestan que no tienen la posibilidad siquiera de dialogar, porque en muchos casos son violentos, muchos están armados. Por tanto, creemos que se trata también de personas que roban vehículos, que es un hecho, que es una situación que está afectando a toda la región de Tarapacá. Nosotros en las redes sociales vemos diariamente cómo las personas denuncian de que se les robaron sus vehículos desde sus casas en diferentes ciudades como Alto Hospicio y Iquique. Por tanto, creemos que esos vehículos salen por Colchane. Por eso se requiere mayor presencia de Carabineros en esas zonas donde los vecinos denuncian con frecuencia. ¿Por qué no se les escucha? Esa es nuestra preocupación, eso es lo que nosotros le hemos solicitado a la delegación presidencial. Escuchar a los vecinos, porque son localidades donde hay presencia humana y que por tanto se requiere, o perfectamente el ejército puede instalar un punto de control, puede instalar cámaras, que hoy día los tiene, y eso permitiría de alguna forma contribuir
digamos, a la seguridad de nuestros vecinos. Ya. Alcalde, y hay que seguir de alguna manera entre las medidas que está tomando el país. Usted decía hay que colocar cámaras, ojalá más militares, pero usted dice la frontera con Bolivia es 130 kilómetros, solamente lo que tiene que ver en el lado suyo con Colchane. Hoy día el hacer más zanjas en ese lugar que hemos visto se están utilizando como fórmula todavía para poder hacer alguna separación entre ambos países. ¿Es una buena fórmula o es una fórmula que quedó en el pasado de alguna manera? Bueno, la zanja contribuyó, por cierto, en algunos sectores donde se transitaban vehículos sin ningún control hacia y desde Bolivia. Por tanto, hoy día eso, en los kilómetros, que son más de 3 kilómetros, hoy día no sucede. Sin embargo, por la extensión del territorio, en algunos sectores, más que zanjas, creo que requiere algún punto de control y, sobre todo, lo que hoy día necesitamos, una ley mucho más dura, que castigue a aquellos que ingresen con sanciones mucho más severas a aquellos que ingresan a sabiendas que no se puede ingresar a Chile. Hoy día existe toda la libertad para que migrantes sin ningún documento de identidad ingresen a Chile y sin ningún control. Alcalde. Por cierto que es esa inseguridad y también pone en riesgo la seguridad de los vecinos, sobre todo de adultos mayores que viven prácticamente solos y aislados en esta comuna. Ya. Alcalde, y para entender también el problema, usted hablaba de los migrantes, pero también de estas caravanas de vehículos. ¿Usted tiene establecida cuál es la ruta que toman estos vehículos, donde de alguna manera se reducen, se transforman en dinero? Estamos hablando de vehículos que salen de Chile y también vehículos que ingresan a Chile, ¿no es cierto? Efectivamente, los vehículos que ingresan a Chile, nosotros hemos visto que estos días están ingresando con migrantes irregulares y también con mercancías desde Bolivia por el bajo precio, sobre todo vehículos que transportan verduras. Por otro lado, los vehículos que salen a Bolivia se tratan de vehículos que son robados en Chile y que utilizan el paso específicamente de la localidad de Panavinto, Taipiguano, que son localidades donde los vecinos han reclamado, donde los vecinos han enviado estas imágenes y son esos caminos donde los chuteros, llamados, digamos, los contrabandistas chuteros que sacan vehículos de Chile, utilizan para internarlos a Bolivia y luego comercializarlos en ese país. Ya, alcalde, usted recién lo decía al pasar y a ver si me puede decir si es así. ¿Usted estaría de acuerdo o cree que se debería avanzar en la ley para declarar como un delito el que las personas entren irregularmente a Chile? Porque esto se ha puesto sobre la mesa, no está la voluntad del gobierno para eso y hay organizaciones que dicen que eso va en contra de los derechos de los tratados internacionales porque emigrar es un derecho y que hay gente que viene además escapando de condiciones muy complejas. ¿Usted cree que hay que endurecer esa mano y en el fondo todo migrante que entre irregular ser declarado como alguien que cometió un delito? Por supuesto, cuando está en riesgo la vida, la integridad física, está en riesgo esos derechos que nosotros tenemos como pobladores de frontera. Por cierto que estamos de acuerdo de que contemos con una ley mucho más dura y que castigue a aquellos que ingresan de manera irregular. No entendemos casos excepcionales, pero sabemos que los migrantes que ingresan al país no son migrantes que escapan directamente desde Venezuela principalmente a Chile, sino se tratan de migrantes que han vivido años en Colombia, han vivido en Perú, han vivido en Bolivia y luego optan como último destino Chile. Por tanto, cuando ponemos en riesgo la seguridad nuestra, por cierto, que creemos que la única solución hoy día es endurecer nuestra legislación. Ya. Alcalde, y en ese sentido, ¿qué más se puede hacer para tener mejores relaciones con Bolivia? Vemos que mientras nosotros conversamos, el subsecretario Monsalve está en Venezuela tratando también de recomponer esta relación que va a permitir con mayor facilidad expulsar eventualmente a migrantes o tener una situación no tan laxa como ocurre hasta ahora. ¿Qué debería hacer el gobierno con el gobierno del presidente Arce en Bolivia? No sé cómo observa usted si que están los canales de diálogo. En primer lugar, ya Chile ha esperado años de que el gobierno de Chile tome en serio el problema de seguridad en Chile. Por tanto, nosotros lo que necesitamos es que el gobierno transparente cuáles son las gestiones que está realizando tanto con Venezuela como con Bolivia. Hemos leído en los medios de comunicación de que el subsecretario o el ministro viaja o sostiene reuniones, pero no sabemos los contenidos de aquello y cuáles son los avances. Hasta aquí no hemos conocido ningún avance del gobierno en términos de mejorar las relaciones con Bolivia. Toda vez que existe una relación comercial con ellos, diariamente ingresan a Chile más de 800 camiones, más de 1.000 personas desde Bolivia a Chile, y así también salen de Chile. Por tanto, creemos que sobre esa base el gobierno debe conversar,
debe pedir la colaboración al gobierno boliviano, toda vez que la seguridad no solamente está afectando a Colchane, sino también a la frontera boliviana, donde hoy día los vecinos también reclaman la falta de seguridad. Y en ese sentido creemos que, por ejemplo, el inicio de las expulsiones administrativas y que sean efectivas, por cierto que sería una buena señal para que dejen de ingresar de esa forma migrantes que hoy día todavía siguen en Perú, en Bolivia, etcétera. Ya, es preocupante cuando uno lo escucha decir que todavía siguen entrando, o sea, que por más que se han hecho muchos esfuerzos, siguen entrando migrantes irregulares de esta manera y que no se reaccionan con la suficiente diligencia, porque también, alcalde, en los últimos días hemos visto, a raíz de la situación que ocurre en Ecuador, cómo estos grupos muchas veces son globales y cómo se trasladan a través de la región. Y ya hemos visto lo que ha pasado con los tentáculos del Tren de Aragua en nuestro país. La pregunta es si usted considera que se han hecho los esfuerzos suficientes para garantizar que no se nos sigan colando delincuentes por la frontera, porque ahí también habría que distinguir entre aquellos que migran por razones humanitarias y aquellos que migran para seguir delinquiendo en otros países, cosa que a nosotros nos viene pasando hace un tiempo, y uno esperaría que con todas las medidas que se han tomado se puedan dar garantías de que no siga ocurriendo. Uno lo escucha y da la sensación de que no se está dando esa garantía. Las medidas han sido, hoy día, claramente son insuficientes porque la seguridad sigue siendo un problema país. Por otro lado, muchas medidas que se han implementado han sido tardías, toda vez que, por ejemplo, hoy día en Colchane se han implementado cámaras de seguridad, sí. Se ha implementado puntos de control en los lugares cercanos al pueblo de Colchane, pero hoy día sabemos que la migración irregular se ha desplazado a sectores más lejanos, por tanto, hoy día se requiere de manera urgente actuar en esos puntos donde siguen ingresando migrantes. Si bien es cierto, hoy no vemos migrantes pernoctar en las plazas de nuestro pueblo, vemos mayor seguridad en el pueblo de Colchane, pero siguen ingresando, por ejemplo, a 10 o 15 kilómetros al sur de Colchane, donde los vecinos reclaman, y esos migrantes que ingresan se van directamente a Iquique, Alto Hospicio o Santiago, donde hoy día, lamentablemente, la seguridad sigue siendo un problema mayor. Ya, alcalde, para enfrentar este problema, hablando siempre de la frontera norte de Chile, algunas con Bolivia, otras con Perú, ¿existe una mirada común entre todos los alcaldes que son incumbentes, que gobiernan en territorios que están enfrentando este problema? Eso por un lado. Y lo otro, si usted cree en la real voluntad del gobierno de afrontar este problema y de ponerle freno a la migración irregular en el país. Bueno, lamentablemente cada comuna tiene una realidad distinta. Yo me he preocupado de la seguridad de mi comuna, toda vez que Colchane es un punto de ingreso principal, afectando otras comunas como Guara y Alto Hospicio, donde el alcalde también ha manifestado la preocupación de la situación migratoria. Sin embargo, creemos que falta un trabajo mucho más unido, y en ese sentido también debo destacar la labor del gobernador regional, que ha hecho el esfuerzo sobre todo en inversión para que nosotros podamos contar con camionetas, con equipos y así poder enfrentar o colaborar a la seguridad de los vecinos. Pero desde la sensación que tenemos nosotros es que el gobierno, si bien es cierto, tiene la voluntad de apoyar a las comunas, pero no existe una real intención, por ejemplo, de expulsar administrativamente a quienes ingresaron sin ningún requisito al país. Y eso es lo que nosotros todavía esperamos. Necesitamos señales claras, señales que permitan o de alguna forma contribuyan a que dejen de ingresar por Colchane. Si nosotros seguimos entregándoles alimentación, albergue, le permitimos ingresar al país de alguna forma, le damos facilidades de regularización, por cierto que van a seguir ingresando más migrantes al país. Por eso necesitamos señales como expulsiones administrativas, una ley mucho más dura y, por supuesto, diálogo con los países vecinos para que la reconducción efectivamente opere. Bien, pues le queremos agradecer, alcalde Javier García de la comuna de Colchane, por haber compartido con nosotros esto que ustedes viven de manera mucho más cercana, mucho más cotidiana y que desde acá también estamos siempre mirando con mucha preocupación. Que le vaya muy bien, que tenga un buen día. Gracias, alcalde, buen día. Gracias.